yo creo que en estos 15 meses la palabra digitalización no la había escuchado tantas veces, o sea, y sobre todo en hostelería. Acabo de meter en Google Horeca digitalización y me salen 3 millones de entradas, ¿no? Solo con estas palabras. Digitalización, así evoluciona, la imparable digitalización de la restauración, estudio digital, o sea, de esto se nos ha llenado la boca. Digitalización en hostelería, no sé, no hemos tratado el tema específicamente, pero seguro que incorpora muchas cosas, desde pedidos a operaciones, todo el mundo del tenedor, de TripAdvisor, promociones, métodos de pago, que también estamos preparando una reunión para los próximos días por ahí. Bueno, muchas cosas. Entonces, probablemente la mejor manera para introducirnos en el mundo de la digitalización, pensamos, será contactar con alguien que pilotaba una empresa que es toda digital, que todos sus negocios y toda su actividad es digital, ¿no? Entonces, pues contacté con David. David, la verdad es que nos conocíamos poco, últimamente nos conocemos más, somos colegas porque en verano vemos exactamente la misma vista, el balcón está aquí y el suyo está un poco más allá, o sea, vemos prácticamente el mismo mar. Él estudió en ESADE, es máster de ahí también, en ADE y es máster de SADE, estudió, vamos, es licenciado en ADE, es máster de SADE y, bueno, ha hecho un curso de liderazgo en el IES, ha estado en compañías gordas como Mac y, bueno, ahora es, como habéis visto, director general de Adevinta, ¿no? Entonces, Adevinta, es muy breve, David, pero porque además este es un foro que ya verás que es muy concreto y muy... Entonces, Adevinta, ¿qué es? Pues son 1.100 personas trabajando ahí, con 6 marketplaces como Fotocasa, que seguro que ninguno suena. Habitaclia, Infojobs. Infojobs me he quedado con un dato que es brutal. Dice, desde 1998, 11 millones de contratos de trabajo. Yo no sé cuántos contratos ha habido desde 1998 en España, pero es una cuota bestial, ¿no? Y 550.000 empresas que han depositado, o sea, que bueno, su confianza en esta plataforma para coches.net. Yo me lo miro un montón, 300.000 anuncios activos en coches.net, motos, 1.000 anuncios, 13 millones de anuncios online. Bueno, es todo un mundo que me parece a mí fascinante por lo probablemente avanzado en relación a lo que resulta ser Horeca, ¿no? Y por eso nos pareció pues muy interesante tratarlo. Y nada, o sea, esta es la introducción simplemente a David para que nos hable durante pues, la media horita que suele ser habitual de su negocio, de cómo va, de cuál es la magia de pasar de que los coches hay que primero verlos, cuando quieres comprar un coche hay que verlo de todas las maneras online o por internet o a través de una plataforma y después hay que comprarlo, no sé, o como un puesto de trabajo. Es que ya cuesta imaginar un mundo sin LinkedIn y sin Infojobs, ¿no? O sea, bueno, esa es la historia. Entonces, David, cuando quieras, estás en territorio amigo, muy constructivo y con gente que tiene muchas ganas de escuchar y aprender también. O sea, que a partir de ahora, cuando quieras, y gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A ver, improvisaré un poco, ¿no? Os cuento la historia. Esta empresa es una empresa que en realidad tiene muchos años, ¿no? Es decir, se creó en el año 81, justo cuando yo empezaba a estudiar la carrera, y en ese momento tenía periódicos de clasificados. De hecho, en Barcelona, por ejemplo, estaba el Primera Mà, ¿no? En Madrid estaba el Segunda Mano, tal y cual. Entonces, yo me incorporé, bueno, después de pasar por varias empresas. La primera de ellas fue una consultora que me ha recordado ahora cuando comentabas Coca-Cola. Yo participé en un proyecto de Coca-Cola. De hecho, Sol Daurella trabajaba con ella porque estuvo ahí, sus primeros pinitos los hizo en esa consultora que se llamaba MAC. Pues cuando llegué a Adevinta en el año 2006, después de ya bastantes años la empresa funcionando, empresa familiar, habían pues alrededor de 200 periódicos y revistas. Todo papel, distribución, para un negocio tradicional, ¿no? Competíamos contra La Vanguardia, contra El Periódico, en Madrid pues contra la ABC,
etcétera, que eran los que monopolizaban el negocio de los clasificados, ¿no? Si os recordáis, ¿no? Los periódicos del domingo que tenían un montón de anuncios, ¿no? Entonces, una de las cosas que tuvo claro la persona, el CEO de la compañía, el fundador de la empresa, que lo conocí en el IES en el año 98, ya en el 98, 97, 98 me dijo, mira David, te voy a enseñar algo que tengo aquí en el ordenador. Dice, porque, y me enseñó una web, ¿no? En el año 97, 98, me dice, si en 10 años yo no he conseguido mover este negocio a Internet, estaré muerto. Mi negocio cerrará. Esa visión fue lo que hizo que la empresa llegara a ser lo que es, ¿no? Porque esa visión no la tuvieron ni La Vanguardia, ni el periódico, ni el ABC, nada, nadie, ¿vale? En el 2006, cuando me contactó, él recordaba que yo había hecho procesos de reorganización importantes en empresas de otro sector y me contactó básicamente para decirme, mira David, ha llegado el momento que te expliqué en el año 97-98, se está acercando el momento en que yo voy a tener que dar el salto. Aquí tengo un montón de gente, ¿vale? Porque éramos más de 1000 personas en ese momento, o había más de 1000 personas en la empresa. Tengo 200 periódicos aún y tenemos que gestionar la transición rápida, ¿no? Porque esto se acaba, ¿no? Entonces, aterrizo yo en esa empresa y la facturación de Internet era, nada, residual. 100.000 euros, ¿vale? Poca cosa. Javier, creo que te he escuchado el micrófono y soy algo. Perdona. Vale. Unos 100.000 euros y todo el resto estaba en el papel, ¿no? Con lo cual hicimos una transición acelerada, empezar a generar productos que pudiéramos vender en las distintas webs. Y en el año 2008, en diciembre, cerramos el último periódico. En 2006, 2007, en 3 años, cerramos 200 periódicos y revistas de clasificados en toda España y a partir del 1 de enero del 2009 ya fue 100% Internet. ¿Por qué lo hicimos en el 2008? Porque fue el año en que empezó la crisis, ¿no? Y veíamos de que esa crisis iba a acelerar claramente la transición a Internet, ¿no? Y por lo tanto, pues que posiblemente los periódicos se van a entrar en pérdidas, muchos de ellos, y por lo tanto aceleramos el cierre. ¿Pero por qué el negocio migraba a Internet? Pues porque es más eficiente, ¿no? Una página en La Vanguardia pues costaba, de clasificados, te costaba, una página entera igual te costaba 6.000 euros. Y lo que se puede mostrar en una página, si estás vendiendo casas, pues en un cuadrito de esos, ¿no? De una casa, ¿no? Una casa te ocupa un cuadrito, es lo que es, ¿no? Sin embargo, en Internet, 40 anuncios todo el mes, publicándolo todo el mes, pudiendo publicar todas las fotos que quisieras, ¿no? Vídeos, con toda la información de descripción que quisieras, costaba 200 euros. Entonces, claramente, es decir, la migración de las agencias inmobiliarias a publicar a Internet estaba clara. Evidentemente, la velocidad la marcaba el ritmo al que los usuarios en España se convertían en usuarios de Internet, ¿no? Porque evidentemente, por mucho que fuera más eficiente, si en España hubieran solo un 10% de las personas que utilizan Internet, ya puede ser eficiente, que necesitas seguir utilizando medios tradicionales, ¿no? Pero ya en el 2008, 2009, el porcentaje de internautas en España era muy alto y, por lo tanto, ya claramente el modelo económico tenía sentido. Y bueno, y desde entonces, ¿no? Hoy en día la empresa tiene alrededor de... Hay unos 15.000 clientes en inmobiliaria, unos 7.000 clientes en motor, unos 50.000 en Infojobs y luego pues
el resto, hasta 75.000, pues están en el resto de las webs, ¿no? Llegamos al 60% de la población internauta, es decir, el 60% de las personas que utilizan Internet en España se conectan a nuestras webs en algún momento del mes. Volvemos a hacer 1.150 empleados. En el año 2008, cuando cerramos las publicaciones, caímos de 1.150 a 300, ¿no? en 2 meses. Y ahora estamos en una facturación de 185 millones, ¿no? Con un beneficio sobre ventas que muy pocos negocios tienen, ¿no? Que ronda el 35% de la facturación. Entonces, claro, evidentemente, eso no es el margen que genera un periódico, ¿no? Porque ahí tienes costes de distribución, costes de impresión, costes de maquetación, ¿no? Para hacer lo mismo, ¿no? Para dar a conocer a los usuarios un coche que se vende, una casa que se vende, un empleo, un candidato que buscas, ¿no? Los costos son totalmente distintos. Y aparte, el modelo de Internet te genera algo que no te generaba el modelo offline, y es datos. Datos, o sea, con un 60% de la población internauta que se conecta a nuestras webs, nos permite tener datos de esos usuarios. Tenemos un montón de información de esos usuarios. Con lo cual, podemos hacer publicidad inteligente, ¿no? Es decir, tener algoritmos que le enseñamos la publicidad a cada persona que más le conviene, que convierte mejor, ¿no? Que le va a interesar más, ¿no? Y por lo tanto, pues al final el modelo se retroalimenta, ¿no? El tema del dato es algo que en la empresa es sagrado, ¿no? En el sentido de que no hay decisión que no se toma basada en datos, ¿no? Y por lo tanto tenemos un departamento bastante importante que lo que hace es acumular datos, ¿no? Para poderlos analizar, ¿no? Entonces, ahora esta situación de crisis que nos ha provocado el COVID, lo que ha hecho es acelerar en parte la digitalización, ¿no? Es decir, por poneros un ejemplo, es decir, nuestro negocio en qué consiste, ¿no? Si tenemos 7.000 clientes en motor, son clientes profesionales, ¿no? Hay muchos más clientes no profesionales. Los particulares, evidentemente, pueden publicar un coche que quieran vender. Cualquiera de vosotros, si os quiere vender el coche, lo puede publicar en coches.net. No le cobraremos por ello, ¿vale? Lo podrán publicar gratis. Otra cosa es si lo quieren poner el primero de la lista. Entonces ahí sí que van a tener que pagar algo, ¿no? Los profesionales sí tienen que pagar por todo, por publicar, por posicionar, por todo, ¿no? Entonces, pero estos profesionales hasta ahora lo que han utilizado es coches.net para publicar su anuncio y punto, ¿no? Nosotros les enviamos leads, ¿no? Es decir, personas interesadas en cada uno de los coches que ellos publican, y a partir de ahí la interacción entre el concesionario o bien el compraventa con el usuario ya se produce en su casa, ¿no? Él decide, ¿no? Pero claro, el problema es que los usuarios estaban en casa, ¿no? Con lo cual, ¿cómo ponían a hacer para mantener su negocio, ¿no? Al principio, muchos de ellos lo que hicieron es decir, no, con que no voy a vender y voy a tener que cerrar durante lo que dure la pandemia, sobre todo en los meses de mayo, junio, ¿no? Abril, mayo, junio del año pasado, te voy a dejar de pagar, ¿no? Y voy a cancelar mi suscripción con coches.net. Pero les hicimos ver que eso era precisamente su perdición y que si en algún sitio tenían que seguir invirtiendo era en coches.net, ¿no? Lo que tenían que empezar a hacer es a digitalizar su negocio y pensar que deberían utilizar todas las herramientas digitales para poder seguir vendiendo coches, ¿no? Entonces, un cliente cuando compra un coche, por ejemplo, voy a hablar de los de segunda mano, ¿no? Tenemos segunda mano y tenemos coches nuevos, ¿no? Pero los de segunda mano, ¿no? Buscar el coche en coches.net y encontrar uno que te guste, eso ya se podía hacer, ¿no? Pero una vez lo has identificado, una de las cosas que te surgen es decir, oye,
en qué condiciones estará, ¿no? Por lo tanto, lo que había que hacer es crear una red de certificación de talleres, ¿no?, independientes, que no estuvieran ligados al vendedor de coches, que de forma independiente pudieran validar que ese coche estaba bien, ¿no? Por lo tanto, se creó la red, ¿vale? Luego, lo que puede generar confianza, ¿no?, porque al final hay que atacar las resistencias a comprar un coche, es, oye, ¿este coche habrá tenido alguna castaña, ¿no? ¿Tendrá... ¿Qué histórico tiene este coche, ¿no? La Dirección General de Tráfico tiene la información, por lo tanto, lo que hicimos es gestionar la creación de informes de incidencias, ¿no? Con lo cual, podíamos generar un informe digitalmente, es decir, todo esto al final, en el cual estuviera todo el historial de incidentes de ese coche, ¿no? Luego todo el tema del papeleo, ¿no? Es decir, el tema del cambio de nombre, ¿no? Que hay un montón, si tú te paras a pensar en el proceso, ¿no?, en la cadena de valor, ¿no?, desde que tú estás interesado en comprar un coche hasta que lo tienes en tus manos, todas aquellas cosas que van ocurriendo que no habían migrado al mundo digital por lo que sea, ¿no?, solo una parte de la cadena, la del principio, la de generación del lead, te das cuenta que en realidad también se podían llevar al mundo digital, ¿no? Y que la persona, sin tenerse que mover de la silla, podía ver un coche, tener toda la información que le generaba confianza, ¿vale?, desde las fotos, los vídeos, estos informes que os he dicho, y poderse crear una opinión de si quería comprarlo o no, ¿vale? Y a partir de ahí, una cosa que también cambió es que cualquier concesionario de España se dio cuenta, o compraventa, de que esto de que te vengan a buscar el coche a casa se ha terminado. Se lo tienes que llevar a casa, ¿no? Y por lo tanto todos empezaron a llevar el coche a casa. Es decir, si tú comprabas un coche en Galicia, tenía clarísimo ese hombre de que si estabas en Barcelona te lo que tenía que traer a casa, ¿no? Entonces, que eso era lo que completaba el proceso, ¿no? Entonces, esta crisis ha generado cambios de este tipo, ¿no? Si hablamos del mundo de motor y del mundo de la vivienda, pues nosotros estamos a punto ya de lanzar la visita guiada por vídeo. Entonces, ya no hace falta, o sea, evidentemente puedes ver mucha información en Fotocasa o en Habitaclia de pisos, pero lo que no puedes hacer es lo que hacemos normalmente, que es quedar con la gente. Me dice, oye, me ha interesado, he visto esta casa en Fotocasa o en Habitaclia, me ha gustado, ¿cuándo podemos irla a ver? ¿No? Pues ahora eso se podrá hacer mediante una visita virtual guiada, ¿no?, en la que se hacen vídeos, en la que se graban absolutamente todos los rincones de la casa, los interiores de los armarios, todo, ¿vale? Entonces tú te conectas como estamos ahora conectados y entonces hay 3 imágenes, ¿no? El vendedor, el comprador y la casa. Y entonces vamos entrando por la casa, hay una conversación, oye, ¿y estos muebles cómo están, tal y tal, las puertas, los acabados? Oye, ¿este armario cómo es? Mira que te lo enseño, abro la puerta del armario, entro, lo veo, ¿vale? Con lo cual, es mucho más eficiente, ¿no? Es decir, porque claro, si yo tengo que ver, me quiero comprar un piso y los que me han interesado los tengo que ir a ver, tengo que quedar, tiempo de desplazamiento, a lo mejor, tengo que hacerlo en varios días porque no puedo concentrarlo en una mañana. De esta manera, los 10 pisos que yo quiero ver los puedo concentrar pues, en visitas de media hora, una detrás de otra, ¿no? Y en una mañana los he visto todos, ¿no? Entonces, esto es algo que un colaborador nuestro en Italia ya lo está haciendo, ¿vale? Y nosotros lo vamos a lanzar ahora, ¿no? Entonces, y es un paso más, ¿no? Es decir, en esta digitalización, ¿no? Y ahora un punto en que o sea, hasta qué punto, luego evidentemente está las personas que quieren tener el contacto personal, ¿no? Pero una cosa es que lo hagamos, que vayamos a visitar la casa físicamente, ¿vale? Pero a lo mejor la última, a lo mejor la puedo visitar físicamente porque es la que ya voy a poner el dinero, pero todas las previas, la de filtro, ¿no? Todas las de filtro que me llegan a la conclusión de que esa es la que quiero, ¿no? Que implican tiempo, a lo mejor ese tiempo
lo puedo hacer mucho más eficiente, ¿no? Si vamos al tema pues, de empleo, posiblemente ese es el área donde siempre ha estado ya más digitalizada, ¿no? Pero aún así hay recorrido, ¿no? Al final InfoJobs lo que generaba, pues, los candidatos ponían su currículum y las empresas ponían las ofertas, y lo que hacíamos era un proceso de matching, ¿no? Mediante algoritmos en los cuales pues, generábamos candidatos. La empresa a lo mejor podía recibir 200 candidatos o más, o 1000, ¿no? Y eso, evidentemente, lo que acaba es la empresa recibe esos candidatos, nosotros hemos aportado un valor, pero luego viene el trabajo de la empresa de tener que filtrarlos, ¿no? Entonces, si yo le preguntara a una empresa, oye, ¿prefieres que te envíe 1000 currículums que todos pueden estar más o menos relacionados con lo que buscas, o te doy los 3 mejores y te ahorras todo lo otro? Seguramente me va a decir, oye, dame los 3 mejores, ¿vale? ¿Y estás dispuesto a pagar por eso? Seguramente me va a decir que sí, ¿no? Y entonces, por lo tanto, esto al final va de mejora de los algoritmos, va de inteligencia artificial, va de machine learning, ¿no? Que es una variante de la inteligencia artificial, que evidentemente siempre toma sus decisiones en base a datos. Por lo tanto, necesitábamos más datos. No bastaba con lo que hay en un currículum tradicional, ¿no? Con lo cual, a los currículums que hasta ahora los candidatos les pedíamos solo que metieran su currículum, ahora vamos a empezar a nutrirlo con pruebas, ¿no? Pruebas psicotécnicas, pruebas, ¿no? Las típicas pruebas que a lo mejor una empresa hacía para nutrir de datos al algoritmo para que pueda tomar mejor su decisión, ¿no? Y con esto pues podremos aportar pues, un resultado mejor, ¿no? Y bueno, y esto es un poco lo que hacemos, ¿no? Es decir, cada vez esto evoluciona más, ¿no? Y evidentemente, pues por ejemplo, el paso del papel a Internet fue un salto, y el salto de Internet en un ordenador al móvil fue otro salto, ¿vale? Que no siempre supimos hacer bien, ¿eh? Porque nosotros teníamos segunda mano y teníamos también 1000 anuncios, y por no haber sabido hacer bien este salto nos apareció Wallapop, que estaba solo en el móvil al principio, ¿no? Que Wallapop entendió que la geolocalización era un elemento fundamental en el proceso de búsqueda, y por lo tanto lo incorporó porque el móvil te permitía geolocalizar. Por lo tanto, todo lo que era el flujo de búsqueda del producto lo basó en la geolocalización. Segunda mano no estaba basado en geolocalización, ¿no? Y por lo tanto, aun cuando lo cambiamos y hoy en día pues segunda mano y 1000 anuncios lo fusionamos y ahora es 1000 anuncios solo, pero 1000 anuncios ahora sí está geolocalizado, pero perdimos el liderato. Con lo cual, el problema de la tecnología es que avanza muy rápido, y si no estás muy atento y te anticipas, a veces pequeño, ¿vale? Porque cuando nació Wallapop en el 2013, 1000 anuncios y segunda mano llevaban muchos años trabajando, ¿vale? Y eran pequeñitos, los puedes despreciar, dices, estos no van a hacer nada, ¿no? Pero no, es decir, al final si utilizas la tecnología adecuada, ¿no? y es diferencial, pues te puede llevar a una ventaja competitiva que te quita el liderato, ¿no? Y ese fue el caso de Wallapop en el caso de 1000 anuncios, ¿no? Todo el resto, pues más o menos lo hemos ido haciendo bien, pero hay que estar muy atentos, ¿no? Porque en cualquier momento alguien te roba la cartera. Hay muchos negocios. Mira, segunda mano, pensad una cosa, ahora Devinta forma parte, el fundador que yo conocí vendió la empresa en el año 2013 por una millonada. Solo la parte, ya había vendido partes de la empresa. Segunda mano, la parte de segunda mano, solo segunda mano, estaba valorada en 250 millones de euros en el 2013.
en el 2013. En el 2015, 16, lo tuvimos que cerrar. ¿Vale? 250 millones a la basura por no haber anticipado que la geolocalización y el móvil iban a ser un factor fundamental en un negocio como este, ¿no? Entonces, pero bueno, afortunadamente las otras patas del negocio funcionan y funcionan bien y han ido compensando, ¿no? No sé, yo creo que quizás mejor que Muy bien. abramos preguntas, ¿no, Antonio? Oye, muchas gracias. Muchísimas gracias, David. He visto a Carlos preocupado cuando ha dicho que una empresa valía 250 millones y al poco, ¿no? Miquel Grossmercat ahora se ha vendido por una cifra parecida. No ha salido publicado y a los pocos días por nada, ¿no? Oye, bueno, a partir de aquí preguntas. A mí se me ocurren bastantes. No sé, te lanzo alguna a ver qué te parece y los demás os preparáis. Yo entiendo que dos, yo te diría dos. Una es, entiendo que sobre todo el cliente inicial de vuestros distintos marketplaces es primero como el intermediador, ¿no? Pero después el fabricante también debe ser, ¿no? Es decir, primero son los vendedores de coches, por simplificar, o sea, los dealers de coches, pero luego también probablemente las marcas. Lo digo porque en el caso de restauración, el delibero de turno, yo creo que tiene interés primero, ha tenido interés también primero para los restauradores, ¿no? Para ofrecerse a sus clientes, o sea, el McDonald's, por decir algo, pero luego también es foco de atención de alfombella de turno, ¿no? Porque también Deliveroo puede ser un canal para acceder directamente o sea, del fabricante, en este caso, del sector de hostelería. Bueno, esta es una. Y luego otra, en base a qué criterios os metéis en negocios. Es decir, os habéis metido en esto porque estaba antes, formaba parte del mundo de las páginas estas de publicidad de los periódicos, ¿cómo era la palabra que has dicho? De los clasificados, o hay un tema de que analizáis los sectores con lupa y que en función del interés del sector, del tipo de transacciones que se dan, del tipo de cliente, del acceso que se da a las ofertas, etcétera, etcétera, os metéis en esto. Y en este punto, si es así, no sé si nos podéis decir cuáles tenéis en la lupa, si es que se puede contar, como sectores nuevos en los que meterse, y si es restauración también nos interesaría saberlo aquí, ¿no? Bueno, no sé, te lanzo estas, pero adelante, David, gracias. El fabricante es cliente nuestro. De hecho, en inmobiliaria tenemos los agentes inmobiliarios, pero también tenemos las promotoras, ¿no? No sé si, yo creo que con un enfoque distinto al que tenéis vosotros, ¿no? Pero las promotoras, evidentemente, construyen sus edificios y luego hay que venderlos, ¿no? Y depende de cómo esté la oferta y la demanda, tiran más de nosotros o menos, ¿no? En momentos en que todo se vende y te compran las viviendas sobre plano, pues somos menos necesarios. En momentos en que la venta es más difícil y cuando acaban la promoción siguen con los pisos por vender, pues tiran más de nosotros, ¿no? En el caso de los fabricantes de coches también, ¿no? Todas las marcas de automoción son clientes nuestros. Digamos de que son clientes nuestros de distinta forma que lo son los concesionarios. Es decir, todos los concesionarios de las marcas son clientes nuestros, igual que los compraventas no asociados a una marca. Pero las marcas directamente lo son, pero lo son más desde el punto de vista publicitario, ¿no? Es decir, en nuestras webs aparecen los anuncios de coches concretos, ¿no? Es decir, al final todo lo que se publica en nuestras webs, todos los anuncios, son anuncios únicos, ¿no? La casa es una casa única, no hay réplicas, ¿no? Cuando tú vendes la Coca-Cola, vendes pues la Coca-Cola, ¿no? Y pueden haber muchas Coca-Colas. Si vendes el Golf Polo, pues hay muchos hay Golf Polo, Volkswagen Polo, pues hay muchas unidades, ¿no? Pero cuando el concesionario vende un Golf Polo, vende el que tiene en stock, ¿vale? Y es único, ¿no? Y normalmente tiene un número de serie,
¿vale? Tiene una matrícula, muchas veces ya los han matriculado, si son con kilómetros cero, ¿vale? Por lo tanto, son únicos. En el caso de la marca, cuando es cliente nuestro, no está vendiendo un vehículo único, está vendiendo sus vehículos, ¿no? Sus modelos, y lo hace vía publicidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que hace es, lo que le vendemos son espacios publicitarios para que puedan promocionar sus marcas, ¿no? Son los casos en los cuales el fabricante, ¿no? Coches o tal, pues son clientes nuestros. La segunda pregunta que me decías de los negocios, cómo nos metemos en negocios. A ver, en el mundo de los clasificados, los grandes grupos, ¿no? Los grandes temas son la vivienda, ¿no? La movilidad, ¿no? El empleo, y luego está lo que se llaman los generalistas, ¿no? En España pues está Wallapop, Mil Anuncios, ¿no? En Francia está Le Bon Coin, Subito en Italia. Siempre hay alguno. En todos los países que mires, siempre están estos cuatro, ¿no? Luego, dentro de estos cuatro, hay subsegmentos, ¿no? Es decir, habéis visto mucha publicidad últimamente de una web que se llama Vinted. Vinted, que es nació en uno de estos pequeños países bálticos, ¿no? Donde parece como que nada ocurre, ¿no? Pero PayPal nació allí también, ¿no? Entonces, Vinted venden simplemente ropa, calzada y complementos de moda, ¿no? Eso también lo tenemos en Mil Anuncios y también lo tienen los de Wallapop, ¿no? Pero lo que han hecho es coger una categoría, ¿no? Y convertirla en el foco del negocio, ¿vale? Evidentemente hay que coger categorías que tengan masa crítica, ¿no? De hecho, motor e inmobiliaria o empleo también son categorías dentro de Mil Anuncios. Pero son categorías con suficiente masa crítica como para que crees un vertical específico, ¿vale? Entonces, cuando nosotros desarrollamos un negocio, normalmente lo que hacemos es explorar una categoría que tenga masa crítica, ¿no? Y entonces desarrollarla, ¿no? Dentro del mundo de la restauración es lo que ha hecho de alguna forma Glovo, ¿no? Es decir, Glovo era un Mil Anuncios, ¿no? Vendía de todo, ¿no? Hasta que se dio cuenta que hay platos que gustan más que otros, ¿no? Entonces, cuando ha visto que unos gustan más que otros, ha creado su categoría, ¿no? Ha creado sus platos, ha replicado ese plato en marca blanca, ¿no? Y ahora lo vendo yo directamente a través de estas cocinas que se han puesto de moda por ahí, ¿no? Que aquí en este metro cocino italiano, en este metro cocino chino y así, ¿no? Entonces, y lo han hecho a base de los datos, ¿no? A partir de los datos, ¿no? Nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Pero lo hacemos con una categoría. Entonces, esa es una forma de crecer, ¿no? La categoría, por ejemplo, de animales es una categoría que mueve mucho, ¿no? Y tiene sentido que montes una web de animales, ¿no? Relacionada con el mundo animal, ¿no? Las mascotas, ¿no? Y hay categorías, pues que, y aparte esto nos fijo en el tiempo, ¿no? Va evolucionando, ¿no? Hace 10 años pues habían categorías que tenían poca masa crítica y hoy hay categorías que tienen mucha masa crítica, ¿no? Y en función de esto, pues vamos viendo si tiene sentido invertir o no, ¿no? En su día, por ejemplo, invertimos en una web que era náutica, ¿no? De barcos, ¿no? Y hasta que vimos que no daba un duro. Entonces la cerramos, ¿no? Y luego están las adyacencias, que digo yo, ¿no? Es decir, cuando tú tienes este negocio, hay todo un ecosistema alrededor de él de cosas que puedes explotar, ¿no? Es decir, si tú vendes coches, muchos coches, o vendes casas, necesitas financiación, ¿no? Puedes necesitar financiación para comprarlos. Con lo cual, podemos empezar a vender hipotecas o créditos, ¿no? O puedes necesitar seguros, ¿no? Entonces, bueno, hay todo lo que puedas pensar alrededor de esto, ¿no? O puedes vender cursos, ¿no? Es decir, al final, InfoJobs, tú buscas empleo, pero un candidato mal formado seguramente no encontrará empleo, pero si identificas dónde le falta formación y se la ofreces,
ahí hay un negocio, ¿no? Entonces, el mundo de la formación es un mundo, a mí me apasiona porque esto de las formaciones, de ir a clases, yo creo que cada vez va a ser menos, ¿no? De hecho, no sé si conocéis UNIR, ¿no? La Universidad de La Rioja, la Universidad Internacional de La Rioja, que es digital, la fundó un exalumno del IES y él se jactaba de que hacía más másters, que tenía más alumnos que el IES, ¿no? Entonces, y es verdad, ¿no? De hecho, hace tiempo que les pasó de largo, pero no dejan de ser cursos tradicionales llevados al ordenador, ¿no? Es decir, hay horas concretas en las que te conectas, está el profesor, están los alumnos, estás en el ordenador, el profesor puede estar en Madrid y tú estás en Barcelona, ¿vale? Pero esto va a evolucionar, ¿no? Y entonces va a evolucionar hacia el mundo del vídeo, ¿no? Entonces, ¿por qué necesito un profesor, ¿no? Si a lo mejor puedo ver un vídeo, ¿no? Entonces, el YouTube de la formación aún no existe en España, sí que existe en Estados Unidos, ¿no? En el cual, pues, tú puedes hacer cursos, puedes ver vídeos, ir viendo vídeos y además, pues no sé, como las series, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, ¿no? Y una vez has visto todos los capítulos, lo único que falta es certificar que te has enterado de lo que has visto, ¿no? Y entonces hay que instrumentarlo, ¿no? Y hay escuelas, por ejemplo, en Madrid hay una que se llama Tecnocreativa, especializada en el mundo de la moda, que lo que hace es, mediante vídeos solo, y los profesores van colgando píldoras de cosas concretas, ¿no? Tú te puedes certificar pues en temas concretos del mundo de la moda y los grandes de España, de fabricantes, Mango, Zara y tal, están tirando de estos alumnos, ¿no? Y todo es, y no hay una escuela física, ¿no? Ni siquiera hay profesores, si el profesor graba el vídeo hoy, lo cuelga y ya no tiene que volver a explicarlo durante tiempo, ¿no? Es decir, va cobrando royalties por las visualizaciones y andando, ¿no? Entonces, todo esto pues conectarlo con InfoJobs, ¿no? Es decir, es algo que estamos trabajando y pensando, ¿no? Porque evidentemente tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, con los algoritmos podemos identificar las carencias de las personas, ¿no? que quieren optar a puestos porque vemos que quieren optar y no los escogen, ¿no? Entonces, oye, ¿tú quieres que te escojan algún día? ¿No? Pues espabila, te falta esto y esto y esto. Aquí tienes el curso, ¿lo quieres? ¿No? Entonces, estas son las... He puesto algunos ejemplos de adyacencias, ¿no? Interesantísimo porque me has hecho recordar además webs en las que me meto últimamente como Katawiki, por ejemplo, que es de subastas, que es un mundo que nunca había pensado, que no sé si lo conocéis, pero te metes ahí, están todas las subastas de todos los productos que puedas imaginar, o todo colección, que es de chorraditas que puedes encontrar desde cromos hasta tebeos antiguos o hasta... brutal encontrar estos nichos o estos huecos. Bueno, oye, pero hay preguntas por ahí. Alfonso, porque nos dice desde la opacidad que no te veo la cara, ¿por qué no funcionó el de náutica? Alfonso. Bueno, bueno, ¿por qué no ha funcionado? Bueno, no funciona. Disculpad, es que no me funciona la cámara, no sé por qué, solo el audio. No, me ha llamado la atención que has dicho que el de náutica no funcionó y quería saber por qué. Bueno, Alfonso ha montado, que sepas también, que lo hubiésemos podido decir al principio, una particular web también que se llama Stocoreca, que es para vender y comprar productos relacionados con el mundo de Oreca, o sea, desde muebles hasta cocinas o hasta incluso productos de alimentación, ¿no? Bueno, ahí tengo que decir que alimentación y bebidas es un fracaso absoluto. O sea, esto lo arrancamos a principios de noviembre y han habido muy pocas transacciones y sin embargo el equipamiento funciona bien. Y no sé explicarme muy bien por qué. Bueno, me imagino que es porque los clientes son restauradores, ya tienen sus distribuidores y los compran
No compran un único producto a alguien, sino compran grupos de productos, ¿no? Me imagino que va por ahí. La maquinaria está funcionando bien. Y lo que he hecho ahora sí que es una hipersegmentación absoluta en cuanto a formación online, que es un curso de inglés para cocineros, que solo se habla se termina con lenguaje culinario y es online también. Pero bueno, como esto no sé si irá bien o mal, porque lo vamos a arrancar el 1 de julio, o sea, todavía no tengo ni idea. Sería lo que David nos llamaba una adiacencia. O sea, David, que sepas que este señor tiene una cosa que se llama el concurso Cocinero del Año también. Entonces, por esto ha creado lo de, entiendo, conoce a todos los cocineros, entonces Bueno, crea un curso de cocina. pero sí que me interesa saber cuando no funciona algo, por qué no funciona. Entonces, lo que has dicho de la náutica me gustaría saber. Bueno, por varias razones, ¿no? Por un lado, en la náutica hay estacionalidad, ¿no? Entonces, los negocios que mejores funcionan son los que no hay estacionalidad, ¿no? Que hay demanda permanente durante todo el año, ¿no? Y allí, pues, habían unos meses del año en que se vendían barcos y el resto del año se vendían pocos, ¿no? O ninguno. Entonces, estaba todo muy concentrado, un negocio. Entonces, tú lo que buscas, la web funciona todo el año, entonces no la puedes apagar cuando no se venden barcos, ¿no? Entonces, era esto por un lado, y por otro lado, la dinámica del mercado, ¿no? Era un mercado en el cual, pues, igual ahora tendría sentido, la cerramos hace ya muchos años, pero en ese momento la dinámica del mercado, te ibas a Metropol ¿no? en la Costa Brava, ¿no? y intentabas que pusiera sus barcos allí y esto de pagar como que no lo veían, ¿vale? Veían que ya vendían sus barcos de otra manera. Quizás era un tema de miopía, un tema de que a lo mejor no era el momento, ¿vale? Pero la realidad es que no conseguimos que monetizar lo suficiente como para que la rentabilidad fuera buena. Piensa una cosa también, que nosotros en este negocio, nosotros cotizamos en bolsa y los inversores tienen unas expectativas de rentabilidad, ¿vale? Entonces, todo lo que sean rentabilidades menores del 30% sobre facturación, te bajan la cotización en bolsa, ¿vale? Por lo tanto, a veces despreciamos negocios que otros a lo mejor estarían encantados en tener, ¿no? Pero los apagamos porque no dan esa rentabilidad, ¿no? Pensad que nosotros damos una rentabilidad del 30% promedio, pero el Leboncoin en Francia da un 60%, ¿no? Y Finn en Noruega da un 70%, ¿no? O sea, somos de los que menos damos. Entonces, si sale un negocio y da un 15%, pues nos baja el promedio de rentabilidad y entonces sufre la cotización. Entonces, también esa es una razón que puede a veces jugar un... Ahora entiendo por qué Oreca no se digitaliza, ¿no? Con estos márgenes que son igualitos, ¿no? Bueno, oye, más preguntas por aquí. Por cierto, Alfonso, ponías tú también este comentario, si lo quieres ampliar, ponías probablemente algo que ha dicho David, la ley del liderazgo, cuando no puedes liderar una categoría, creas una nueva en la que seas el primero. No, era un comentario sobre lo que le estaba comentando, de verdad. Yo imagino que la venta online, y da igual lo que sea, será una segmentación constante. Yo soy cliente de InfoJobs, por cierto, hago bastante gasto, porque tengo una división de selección de personal y muchas veces nos nutrimos para según qué posiciones de anuncios que colgamos con vosotros. Pero bueno, yo creo que cada vez habrá una segmentación constante. O sea, habrá un InfoJobs para tal mercado. Lo que no sé si una compañía como la suya, que busca grandes volúmenes y grandes márgenes, tiene sentido, pero yo creo que detrás saldrán montones de iniciativas que irán subsegmentando todo el rato. Si hay formación, será, oye, formación de inglés, sí, pero inglés para cocineros, como he hecho yo, inglés para camareros o para... Me imagino que esto será un continuo de segmentación, ¿no? Creo. Mira, hay un tema, pero también que es importante entender que se necesita masa crítica, ¿no? Entonces, un segmento sin masa crítica no funciona, ¿no? Es decir, a nosotros nos han intentado copiar muchas veces, ¿no? Es decir, porque al final montar una web de coches no es tan difícil, o una web de empleo, ¿no? Es decir, complejo no es, técnicamente no es, ¿vale? Pero el problema es que una web de empleos con pocos candidatos o con pocas ofertas de empleo, ¿vale? Si hay pocas ofertas, no interesa a los candidatos, y si hay pocos candidatos, no interesa a las empresas, ¿no? Y por lo tanto,
es como si tú quieres buscar un piso. Hay muchas webs de inmobiliarias, pero si tú vas a una web, si para encontrar el piso que quieres tienes que ir a 40 webs porque está todo el contenido fragmentado en 40 webs, ¿vale? Pero hay otra que tiene todo el contenido que tienen las otras 40 juntas, vas a ir a esa, ¿no? Y vas a despreciar a las otras y las otras van a morir, ¿no? Por lo tanto, el tema de masa crítica, de contenido, el contenido al final es lo que mueve a los usuarios, ¿no? Si no buscas o aspiras a tener el 100% del contenido, lo tienes difícil, ¿no? Entonces hay que... Y luego en Internet pasa algo es de que the winner gets all, ¿no? Es decir, al final es un mercado en el que es muy... Es decir, puede haber un primero y un segundo, pero el tercero ya está muy lejos y el cuarto nadie sabe quién es, ¿no? Entonces, y esto es una regla bastante general, ¿no? Muy bien. Hay otra pregunta aquí de David Moré. ¿La quieres comentar tú directamente, David? Ok. Hola, David. Mira, yo al ser una empresa especialista en online, tenía una pregunta que es ¿cuánto invertís vosotros en publicidad para captar pues, más clientes que vayan a vuestras webs? Y si todavía utilizáis medios tradicionales de publicidad. ¿O estáis centrados simplemente en Internet? No, es decir, gastamos mucho, ¿vale? Te puedo decir que más de un 30% de nuestra facturación. ¿Vale? Y al final, o sea, depende para lo que lo quieras, ¿no? Si lo que quieres es conversión, lo mejor es Internet. Y si lo quieres top of mind, lo mejor es offline. O sea, es la publicidad tradicional, ¿no? Televisión, radio, calle, ¿no? Entonces, nosotros hacemos campañas de las dos cosas, ¿no? Si lo que tú buscas, si por ejemplo en los leads en Valencia no están yendo bien, ¿vale? Y quieres incrementarlos, ¿no? Para conseguir un mínimo de tantos leads por anuncio, lo mejor es invertir en Internet, ¿no? Y en buscadores. Y si lo que buscas es que la marca, ¿no? Que vengan más usuarios a tus webs, ¿no? Que el tráfico incremente, ¿no? Y que además sea y que ese incremento se mantenga en el tiempo, pues es publicidad más de televisión, radio. Okay. Perfecto. Y a veces hacemos publicidad táctica, ¿eh? Es decir, a veces, con que nuestros clientes son los profesionales, pues a veces lo que hacemos es, si queremos subir la facturación, pues les ponemos publicidad delante de donde tienen los negocios. Entonces, es un efecto psicológico, se gastan más. ¿Vale? Sí, otra pregunta de José Usandizaga que nos dice, bueno, ¿cómo ha afectado la crisis del COVID a vuestro negocio en general y a los distintos verticales? José, si quieres ampliarla. No, simplemente eso. Probablemente es vuestro negocio, uno de esos negocios que de alguna forma la crisis le ha sentado bien. Y luego preguntaba un poco por los verticales, ¿no? Yo tengo algún amigo que se dedica, por ejemplo, al tema de coches de segunda mano y él dice que es increíble lo que ha visto en cuanto a explosión de negocios. No sé si es algo general o es su caso en concreto, ¿no? Pero saber un poco cómo habéis leído la crisis y cómo se ha tocado en las distintas ramas de lo que vendéis o de lo que conectáis, ¿no? Bueno, nos afecta según el vertical, ¿no? Es decir, el mundo del empleo, InfoJobs tiene una correlación directa con el PIB y la creación de puestos de trabajo en el país, ¿no? Entonces, en una situación como la que hemos vivido, en la que se han destruido puestos de trabajo y las empresas pues han contratado menos, ¿no?
pues evidentemente InfoJobs pues ha sufrido, ¿no? Pero, por ejemplo, estos meses, últimos meses en los cuales hay más alegría y hay más confianza de que esto está llegando a un final, ¿no? Y las empresas están más optimistas, pues automáticamente pues, hay una reacción en positivo en facturación de InfoJobs, ¿no? Evidentemente tuvimos un parón importante en el mes de abril-mayo en facturación, nos cayó una brutalidad. Junio y julio recuperamos, pero nos quedamos muy por debajo del año 2019. En el total año, ¿no? En los últimos meses del año hemos ido recuperando, ¿no? Hasta que al final, ¿vale? Nos hemos quedado, pensad que nosotros crecemos alrededor de entre un 15 y un 20% anual y nos quedamos en un 9% de caída. Un 9% de caída, pues entiendo que para lo que hay en el mercado, pues está bien, ¿no? Y ahora más o menos apuntamos que si en el año 2019 facturamos 182 millones, pues en este año 2021 facturamos 185, con lo cual habremos perdido un año, ¿no? Superaremos en algo la facturación del 19. Entonces, también hay una lección, y es de que la crisis lo que ha hecho es de que los que no eran primeros han sufrido más, ¿no? Entonces, y han fortalecido el primero. Por ejemplo, Coches.net, que es líder absoluto, se ha disparado y, sin embargo, los que eran segundos y terceros se han ido para abajo, ¿no? Y prácticamente están como medio desaparecidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues los ARPUs, ¿no? Han crecido de Coches.net, es decir, va como un tiro, ¿no? Y no necesariamente el sector va como un tiro, ¿no? Es decir, si leéis la prensa, el vehículo nuevo está fatal, ¿no? Con caídas importantes de venta, y el problema es, además, ya no es un tema de mercado, sino que además hay falta de semiconductores, con lo cual el problema es que los fabricantes no pueden fabricar coches porque no les faltan piezas y por lo tanto no llegan a los concesionarios, ¿no? Con lo cual hay una doble crisis, ¿no? De mercado y de producción, ¿no? Y, sin embargo, la falta de vehículos nuevos lo que ha impulsado es la venta de segunda mano, de coches de segunda mano, ¿no? Pues si no puedes comprarte uno nuevo, te compras uno de segunda mano. Y entonces, pues ahí, pues también Coches.net pues, aporta valor a los compraventas, ¿no? Entonces, no sé, se han ido equilibrando, ¿no? En el caso de inmobiliaria, pues también nos hemos recuperado después de unos meses muy fastidiados. Pues se ha recuperado bastante, ¿no? Si estamos no tanto como en motor, pero bastante, ¿no? Entonces, bueno, va un poco según el mercado, ¿no? Muy bien. Oye, vamos a ser puntuales. La primera pregunta, Juan, no me he olvidado, ¿eh? La he dejado para el final, porque probablemente es la que podría resumir cuál es la visión que tiene. Pues, dísela tú, va, Juan, que lo harás mejor que yo, David. Buenos días, David, y muchas gracias por tu presencia hoy aquí con nosotros. La pregunta es muy abierta, ¿eh? ¿Cuál es tu visión del impacto de la transformación digital en el gran consumo en general y en el Horeca en particular? A ver, Horeca, o sea, no lo conozco. Sí, la restauración no la conozco muy bien. Si estuviera aquí mi hermano, que es especialista en temas de hoteles, seguramente sabría contestarla mejor. Pero evidentemente, es decir, lo que veo es de que, a ver, ir a comer a un... Si estamos hablando, cuando hablamos de Horeca, hablamos de restaurantes, ¿no? A ver, el placer de comer en un restaurante, esto no te lo va a quitar nadie, ¿no? Con lo cual, es decir, no creo que la gente deje de ir a los restaurantes en cuanto la situación lo permita más, ¿no? Nos gusta socializar, los bares y los restaurantes son sitios de socialización, ¿vale? Otra cosa distinta es que en el proceso
se pueda ser más eficiente utilizando la tecnología, ¿no? Ya sea en lo que son las operaciones internas, ¿no? En la que la digitalización puede ser un punto, ¿no? No sé, luego ya lo cubro, porque no conozco el tal, ¿no? Pero conozco pocos restaurantes que sepan lo que ha consumido sus clientes en el pasado, ¿no? Entonces, seguramente si yo tuviera que innovar, ¿no? Recogería datos, ¿no? Entonces, si mis clientes... Esto es como el hotel el Ritz-Carlton, ¿no? Que tiene una cultura, ¿no? de orientación al cliente muy fuerte, ¿no? Cuando tú llegas a un hotel, si eres cliente usual, saben todo lo que te gusta, ¿no? Lo saben todo. Y si saben que te gusta la náutica, te encuentras una revista de barcos encima de la mesita de noche, ¿no? Y saben qué almohada es la que te gusta, ¿no? Entre todas las que... Y está esa, ¿no? Y te llaman por tu nombre y tal, ¿no? Es decir, al final, no es que tengan memoria, es que se lo han apuntado, ¿no? Entonces, yo creo que los clientes que van a un restaurante, pues si le ponemos imaginación, también eso lo podemos utilizar, ¿no? Es decir, evidentemente podemos no hacerlo y a lo mejor vienen igual porque si la comida es buena, ¿no? Pero yo creo que si queremos diferenciarnos, ¿no? Eso es algo que se puede hacer, ¿no? Y luego está la captación, ¿no? Es decir, la repetición, ¿no? Es decir, cómo conseguir que vengan más, ¿no? Que una persona que sin decirle nada va a venir con una cierta frecuencia, cómo consigues que venga más, ¿no? Entonces, ahí yo creo que los datos también son importantes, ¿no? Y también, a partir de saber lo que le gusta, cómo puedes hacer para enviarles mensajes que lo atraigan, ¿no? Y que le hagan pensar, oye, voy a ir, ¿no? Entonces, al final, el proceso del consumo se va a producir, como siempre, yo creo, en el restaurante y sentado en una mesa y socializando, pero está todo lo que puedes hacer alrededor para conseguir, ¿no? Mayor satisfacción, el punto, y luego mayor atracción, mayor repetición, ¿no? ¿no? Se me ocurre, ¿no? Así improvisando. Oye, perdona, esta ha sido la pregunta a compromiso, pero yo creo que ha sacado un sobresaliente. O sea que mil gracias por eso. Desde luego quedan muchas cosas por hacer, es el mensaje que nos has dicho. O sea, queda mucho para captar y queda mucho que hacer para fidelizar. Oye, David, mil gracias. Como siempre, clarito y concreto. Muchísimas gracias por compartir. Yo creo que además de ideas nos has dado un montón de datos. O sea que 1.000.000 de gracias porque eso, bueno, por suerte o por desgracia, pero no es habitual, no suele ser habitual, pero ya ves que este es un entorno muy de construcción, ¿no? Y de confianza. O sea que te agradecemos que estés aquí.